día, en toda ocasión, paso a paso. Hay que dar un sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Celebramos, queridos hermanos, la fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol de Jesucristo. En esta fiesta celebramos también que en su camino a Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había resucitado el domingo de Pascua y que él formaba una sola cosa con sus hermanos los cristianos. Este maravilloso descubrimiento marcaría toda la vida de Pablo. Celebramos esta Eucaristía por la unidad de todos los cristianos en el cierre de esta semana de oración por esta intención. Saludamos a todos nuestros televidentes en Venezuela y en Colombia a través de la señal televisiva de TV Familia y saludamos cordialmente a todos los hermanos que nos ven en el resto de América Latina y del mundo a través de nuestro canal de internet. Bendiciones para todos ustedes. Escríbanos sus intenciones para ofrecer esta santa celebración por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo, quien nos llama al arrepentimiento y a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos, para participar con frutos de esta celebración, en la cual el Señor nos invita a renovar nuestra fe, a renovar nuestra esperanza y nuestro amor, pidamos al Señor el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Y en esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, elevemos al Señor nuestro himno de bendición y de acción de gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra de tu apóstol Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los romanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplendor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Señor Jesús, esta fiesta de la conversión de San Pablo es una fiesta hermosísima. ¿Quién era Pablo? Que en primer lugar se denominaba Saulo de Tarso. Como él mismo escribe en sus cartas, era discípulo de Gamaliel, un gran escriba, un gran especialista de la ley, un judío devoto que tenía una escuela donde formaba a los jovencitos en los principios y en las leyes judías. Y dentro de sus alumnos destacados estaba precisamente Saulo, que por sus cartas demuestra una gran elocuencia, un alto nivel ortográfico y de redacción, y además una gran inteligencia teológica. Era un judío bien preparado en las cosas de Dios, conocedor de las Sagradas Escrituras y de las tradiciones hebraicas. Y Saulo, fiel a sus tradiciones y fiel a su religión, cuando escucha que un tal Jesús de Nazaret había dejado un mensaje y habían unos discípulos suyos extendiendo ese mensaje y bautizando gente y predicando en las casas y celebrando la Eucaristía, se decidió exterminar lo que él consideraba una secta que estaban haciendo y que venía a amenazar la estabilidad de la fe judía que él profesaba. O sea que dentro de su concepto él no estaba haciendo mal. Dentro de su fe religiosa él estaba actuando correctamente porque estaba exterminando algo que él creía que era malo y que venía a perturbar la tradición y la fe judía en la que él desde niño creía y en la que se había formado en su pueblo. Y por eso se dirige a Damasco en búsqueda de esos discípulos, de esos nazarenos, de esos que seguían a Jesús, para darles muerte, darles cárcel y así ir silenciando y apagando ese mensaje. Y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, nos lo cuenta él en primera persona, aunque el escritor de los Hechos de los Apóstoles es el apóstol Lucas, el evangelista Lucas. Él nos cuenta que camino a Damasco una gran luz lo tumbó y lo cegó, y una voz, luz y voz, ¿no? Poco las manifestaciones de Dios muy parecidas al Antiguo Testamento, ¿no? Ya Jesús aquí aparece con el señorío y el poderío de ser Dios, de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya Jesús aquí aparece glorificado. Esta es una escena post-resurrección de Jesús. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? El que persigue a la Iglesia católica persigue a Jesucristo. El que ataca a la Iglesia, el que se mete con la Iglesia, se mete con Jesucristo. Y es una advertencia que hay que hacerle a los gobernantes del mundo y a todas las personas que persiguen a la Iglesia y a las personas que invierten esfuerzo, dinero en querer silenciar este mensaje. Primero, déjeme darle la mala noticia que no van a poder. Hay un montón de enemigos de la fe que llevan 2000 años invirtiendo dinero, invirtiendo esfuerzo en apagar la fe y no han podido ni van a poder. Porque ni siquiera nosotros mismos desde adentro, con nuestras miserias, con nuestros pecados, hemos podido destruir la Iglesia, mucho menos nadie desde afuera, ningún gobierno de la tierra, ni nadie que se crea con poder y autoridad va a poder acabar con la Iglesia ni apagar este mensaje. Lamento informarles, ¿no? Así que hagan todos los esfuerzos que quieran, que no van a poder con nosotros, ni con nuestro mensaje, ni con nuestra fe, ni con Jesucristo. Saulo lo intentó,
y se quedó en el intento porque esa voz y esa luz le dijo: ¿por qué me persigues? Cualquier persecución a la iglesia es una persecución directa a Jesucristo. Y Saulo allí empezó un proceso de conversión que le costó, que fue lento. Por eso qué bonito que la iglesia celebre esta fiesta, porque la conversión de Saulo nos dice que nosotros también tenemos posibilidad de cambiar y de convertirnos, de que no hay persona, por muy errada, por muy mal que esté, por muy desviada del camino, que no pueda encontrarse con esa luz y con esa voz que le llame. ¿Cuántas personas yo no me he encontrado en mi camino como sacerdote que venían de cometer el mal, de robar, de estar en los vicios, en la droga, en la perdición absoluta? Aquí ha llamado gente a nuestro programa que han contado sus testimonios de conversión y que a veces son realmente unos testimonios de fe. Y llegó un momento de mi vida en que tuve un encuentro con Jesucristo que a mí me cambió la existencia, que me cambió la vida, que me devolvió la paz, que me hizo encontrar el camino del cual yo estaba perdido. Saulo, después de su camino a Damasco, tuvo que seguir y con mucha lentitud, porque además quedó ciego, y llegar a Damasco y empezar un proceso lento de formación en la fe y de catequesis. Aunque ustedes no lo crean, Saulo le tocó recibir catequesis y sobre todo recibir la prueba de los apóstoles, porque no se creyeron al principio esa conversión así de la noche a la mañana, ¿verdad? Decían los apóstoles: ¿cómo este de perseguidor va a pasar a ser un seguidor de Jesús? Entonces le costó a Pablo darse a conocer, dar a conocer la autenticidad y la veracidad de su conversión, de que no era un impostor, de que no estaba actuando, de que no estaba montándoles una trampa para después, ¿verdad?, saber dónde estaban los cristianos y atacarles. Entonces a Saulo le tocó vivir este proceso de la ceguera a la luz. Su ceguera física era un signo también de su ceguera espiritual. Él pasó de las tinieblas del error, de ser perseguidor por error, a ser seguidor de Jesús. Si tú en algún momento, aún siendo cristiano, aún siendo católico, criticaste a tu iglesia, atacaste a tu iglesia, hablaste mal de tu iglesia, puedes vivir ese mismo proceso de Saulo. Salir de esa oscuridad en la que te quiere permanecer el enemigo, en la que te quiere dejar el enemigo, que permanezcas aislado de la iglesia, ¿verdad?, y salir a la luz. ¿Cuánta gente también hay por allí que dice: yo me alejé de la iglesia después de que un padre me regañó? Y tú te alejaste de la grandeza de ser un hijo de Dios o una hija de Dios y de pertenecer al gran pueblo de Dios, de vivir tu bautismo porque un padre te regañó en una parroquia. ¿Por cuánta poquita cosa abandonas tú la fe, no? Yo dejé de ser católico, se escuchará por ahí también, porque a mí en la parroquia me dieron muy mal ejemplo. Había gente que era chismosa, que era mala gente, que era no sé cuánto, y por tan poca cosa te alejaste de la iglesia. O sea que si viene una persecución religiosa, el primero que va a decir que no crees eres tú. Porque si por algo tan pequeño, tan mínimo te alejaste de tu fe, entonces no tenías tu fe en primer lugar. Yo me alejé de la iglesia porque, ¿no?, ya empezamos a poner todo el montón de excusas y de cosas, ¿no?, sin hablar de la mala prensa que nos hacen en muchas ocasiones, ¿verdad?, a los creyentes en los medios y en cualquier otro lugar. Entonces, mucha gente se agarra de allí para decir: no, ya yo no creo. Pues qué mal. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes. Digo, yo siendo sacerdote, yo no creo tampoco en los sacerdotes. Mi fe no está puesta en un ser humano, en un sacerdote. Creo en el sacerdocio, eso sí, en el ministerio sacerdotal, pero no en persona. Mi fe está anclada en Jesucristo.
Y aunque yo vea que el Papa se equivoque, o un obispo, un cardenal o un sacerdote, eso a mí ni me escandaliza ni me aleja de la fe. Porque mi fe no depende de un buen o un mal testimonio de otro hermano en la fe. Porque gente buena y mala la hay en todo el mundo. Cristianos católicos buenos y excelentes los hay en todas partes del mundo, y errados y malos también los hay. Pero ¿en quién me fijo yo, mis queridos hermanos? Eso les doy un consejo para que nunca se les apague la fe. Yo me quedo con los católicos que valen la pena. Me quedo con el ejemplo de un Juan Pablo II. Me quedo con el ejemplo de una Madre Teresa de Calcuta, de un Padre Pío de Pietrelcina, de un San Juan Bosco, de un San Pablo, de tanta gente que hemos tenido a lo largo de tantos siglos, que han hecho tantas cosas buenas, que han sido unos grandes santazos de la historia, que han sido gente de Dios de verdad, y no me voy a quedar yo con un mal testimonio de uno que se equivocó. ¿No? Entonces, así como hay gente mala en la iglesia o gente que no asume su fe cristiana bien, porque Jesús lo explicó con claridad, junto al trigo va a crecer la cizaña. O sea, no se crean ustedes, también en otro versículo bíblico dice, en la viña del Señor hay de todo. Es decir, no se crean que junto al trigo siempre va a haber la cizaña, va a haber las cosas malas, pero no te quedes con eso. Yo me quedo con el montón de sacerdotes que están en los barrios, que están metidos en comunidades difíciles, que aún a veces pasan hambre, frío, están sin electricidad y no sé cuánto, y ahí están cumpliendo su misión en medio de su gente. Con esos sacerdotes me quedo yo. ¿Con qué religiosas me quedo yo? Las que están por allí sirviendo en las escuelas, en los ancianatos, en los hospitales, en tantos centros que tiene la Iglesia Católica de atención al prójimo. ¿Con quién me quedo yo? Con ese montón de laicos que evangelizan, que sacan tiempo, que aunque trabajan, llegan a las 6 de la tarde a su parroquia a formarse y luego salen el fin de semana a dar catequesis, a hacer un apostolado. Oye, no nos quedemos solamente con las cosas malas, veamos la gran cantidad de cosas buenas y de gente buena que tiene la iglesia. Y lo importante es que todos vamos en vías de conversión, de que aquí nadie es perfecto, de que ni siquiera la gente que ataca a la iglesia es perfecta, porque a veces tienen peores errores que la iglesia, que las cosas que critican a veces las tienen al cuadrado. Pero a esas personas y a las que están dentro y a las que están fuera, a todos Dios nos llama a algo, a la conversión. Y la conversión, mis hermanos, pasa por cambio de mente o de mentalidad. En la conversión nos cambia la forma de pensar, de ver las cosas. La conversión nos tiene que cambiar también la forma de tratar al prójimo, y la conversión nos tiene que cambiar el corazón, porque si no la conversión no es auténtica. O sea, pasa por la mente, pasa por las actitudes y pasa por el corazón. Una conversión general, global, total, del ser y de la persona. ¿Cuándo se logra eso? Hay gente que le lleva 20, 30, 40 años. Hay gente que les llega ya la conversión total al borde de la muerte. Hay gente que tiene mayor facilidad y cambia de la noche a la mañana y da un giro en su vida y empieza a vivir la fe. Pero cada proceso es cada proceso. Cada persona es cada persona. Y cada persona es distinta. Tú tienes cosas que cambiar, pues velas trabajando y no te desanimes, mi querido hermano. Si en algún momento echas para atrás, si en algún momento te estancas, no te desanimes. Tú te levantas y sigues otra vez intentando convertirte, intentando cambiar. Porque Dios está contigo. Qué hermosa lectura y qué hermosa fiesta. Porque Pablo de Tarso después fue a presentarse a los apóstoles, y aún siendo apenas un recién converso, aunque ni siquiera conoció personalmente a Jesús nunca. Sabemos por los datos que tenemos en la Biblia que Pablo nunca tuvo contacto directo con Jesús, ni nunca escuchó una predicación suya. Pero sí escuchó el testimonio de los apóstoles. Y eso era lo que él enseñaba. Él iba recorriendo comunidades que se recorrió 3 veces.
el mundo conocido de su tiempo. 3 veces. Predicando y fundando comunidades, bautizando gente y extendiendo el reino de Dios. Y él decía, yo les enseño lo que yo he recibido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tomó una copa y dijo, repartan esto, es mi cuerpo, repartan esto, es mi sangre para ustedes. Nos enseñó Pablo el valor que tiene la Eucaristía. La Eucaristía que en este canal se celebra a diario por ustedes y para beneficio espiritual de todos. Nos enseñó Pablo también a través de su mensaje, dijo, ¿qué les enseño yo a ustedes? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó según las Escrituras y que Cristo está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Ese era el centro del mensaje de Pablo. Un mensaje cristocéntrico que llevaba a las personas a reconocer y amar a Jesús. Ese es nuestro gran compromiso hoy. Ser los Pablos de hoy. No descansar en anunciar el Evangelio. No descansar en compartir la fe. Por los medios que sean. Por eso estamos aquí hoy en una televisora. Y en un canal de YouTube y en todo eso. Porque estos son los púlpitos de hoy. Mucha gente nos ve a través de las redes sociales. A partir de aquí es que también les anunciamos el Evangelio. Porque no debe haber ventana en la cual no se anuncie el Evangelio. A todos los ambientes y a todos los lugares debe llevarse y llegar esta palabra de gracia. Que María, nuestra Madre, que Pablo intercedan por nosotros para que seamos auténticos evangelizadores y testigos, que vivamos en conversión permanente para el crecimiento humano y espiritual de cada uno de nosotros y para compartir también este testimonio con todos los que nos vean. Que así sea. Amén. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, presentemos nuestra plegaria al Señor. San Pablo, el discípulo cuya vida era Cristo, para que nos sintamos como Él en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. San Pablo, el discípulo cuya vida era Cristo, para que también nosotros, siguiendo su ejemplo, conozcamos mejor a Cristo y le sigamos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. San Pablo, el maestro cuya doctrina es alimento perenne, para que leyendo y meditando sus cartas crezca nuestra fe e influya nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. San Pablo, el testigo mártir de Cristo, para que también nosotros, como Él, sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor en este cierre de semana de oración por la unidad de los cristianos, que el Señor disipe de las comunidades que creemos en Cristo, tanto católicas como protestantes, como de las iglesias históricas o de aquellas que tengan intentos de ecumenismo, de unidad. Disipe de nosotros el Señor lo que nos separa y fortalezca lo que nos une. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la paz en Venezuela, en Colombia, en toda América Latina, para que el Señor aleje de nosotros los peligros, las guerras, las divisiones, el terrorismo, el narcotráfico, todas las cosas que hacen daño en la sociedad, los vicios, y podamos vivir en paz y en unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de San Pablo, por las iglesias de Oriente y Occidente, en el arduo camino de la unidad y en particular por la iglesia latinoamericana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos toda nuestra vida, el vino y el pan son para nosotros tu cuerpo
sangre, promesa de vida, luz y verdad. Señor, el pan que nos das borra nuestras miserias. Señor, tu copa será sangre de vida eterna. Señor, sabemos que tú te das sin condiciones. Danos tu espíritu y haz de carne los corazones, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, concédenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella misma fe que impulsó siempre a San Pablo a la predicación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicario a tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote las gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San Pablo, y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Encomendemos en este día a todos los hermanos que tenemos que han partido al encuentro con Dios. Muy especialmente quiero encomendar a María Gabriela Pernalete Llovera. Cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este día de la conversión del apóstol San Pablo, elevemos nuestra plegaria al Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu divina palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes.
Dense fraternalmente como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre del Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que esta comunión avive, Señor, en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darle las gracias a todos ustedes, hermanos, que nos ayudan a sostener este canal a través de sus colaboraciones económicas o de sus oraciones. Que el Señor les retribuya y les bendiga. También quisiera hacerles una invitación cordial. El día de mañana se celebra la fiesta del dulce nombre de Jesús en la parroquia de Petare, en el casco colonial. La celebración central será a las 4 de la tarde, presidida por el señor cardenal Baltasar Porras, en comunión con algunos sacerdotes que estarán allí acompañando esta hermosísima celebración del pueblo de Petare, que además está cumpliendo sus 399 años, que entrará en el año de preparación jubilar a los 400 años de Petare. De todos caraqueños invitados
a la fiesta del dulce nombre de Jesús de Petare, mañana a las 4 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Recordar lo que nos dice el Señor hoy en su palabra. Primero, que debemos siempre estar abiertos a la conversión, al cambio de vida, de que nunca es tarde para dejar el mal o las cosas malas que podemos hacer y de querer vivir en la luz de Dios, en el bien, en la justicia, en la paz y en todos los valores del reino que Jesús nos ha enseñado. En segundo lugar, hacer como San Pablo, que después de su conversión se convirtió en verdadero apóstol, predicador, evangelizador de Jesucristo, con su ardor, con su entrega, con su pasión, que también nosotros podamos tener esta misma prontitud para el servicio del Evangelio. Hacemos esta oración ante Jesús vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Sí, Señor, nos has llamado a servirte, a amarte, a conocerte, a dejar atrás nuestra antigua vida de mal, de pecado, de lejanía de ti, y a vivir en la alegría de la fe, a vivir en el gozo que nos da el servirte y amarte. Decía San Juan María Vianney, el tiempo invertido en amar y servir a Dios es el tiempo mejor aprovechado. Lo demás es tiempo perdido. Que sepamos aprovechar nuestro tiempo como hizo San Pablo para amarte, para servirte y para predicar tu nombre en toda la tierra, para extender la fe en ti, en tu reino y en todos los valores que nos das. Amén.